Moi buenos días. El noso collacio Samuel entregoume si podía facer un pequeño vídeo al rodio desti Fitur y de les propuestes grandilocuentes y enllenes de tuits del noso presidente del gobierno, Adrián Barbón, y esa obsesión que tien, además como últimamente, es de facer expoxigar en sin ningún tipo de sentido el turismo en Asturias. Parece que non vive neste planeta, este paisano. De mano porque toviemos viendo en el pasado, digo en Asturias y más reciente, pues situaciones de aglomeraciones, por ejemplo, en sitios que tendrían de tener una especial protección. Ya pasaron un pouco pel forro esto de facer en mitad dun parque como el balconín este de la princesa, que ya hay una tomadura de pelo, pero bueno, a mí dame la impresión, dame hasta miedo, fixeivos lo que vos digo, de que de la mesma manera que fai proselitismo de que la xente venga de cualesquier manera, como quien diz, a abrasar el territorio, porque tamén lo tuvimos viendo mesmamente en Xixión, tanto en Navidad como bueno, en fechas, digamos, señalaes de alta densidad turística, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que de la misma manera que tenemos grandísimos comentarios pelas redes, ¿no? de valoraciones y reseñas, como por ejemplo queixando de que había borrina en los llagos de Coadonga, pues es que igual ponen ahí un deshumidificador o no sé, un repelente, no sé cómo se llamaría eso, pero como de algo que refugara la borrina, ¿no? Allí solamente para que los turistas estén tranquilos y nun queixen, ¿no? A mí parece estupendo lo de promocionar el país, esto y es cierto, no me parece mal el hecho de hacer una embajada como quien dice en Madrid, no me parece mal. Prestaría que fuera también en otros sitios y prestaría también que se fixera en sitios donde existen o bien vencellos históricos, vencellos culturales, por ejemplo, o semellances, por ejemplo, lingüísticas, no en el hecho de que les lingües se parezcan entre sí, sino que, bueno, pues tienen cuestiones o viven en territorios que son multilingües, ¿no? Un poco de hermanamiento, digamos, y de conocencia, por ejemplo, en ciclos que se suelen hacer porque asociaciones o entidades lo faen, o por ejemplo pasa en Barcelona, con encuentros literarios de les lingües de la península, pero que, o por ejemplo, va poco Teixu tuvo en Miranda, pero que al final son iniciativas de las propias asociaciones o las propias entidades, y que estaría guay que, bueno, pues desde la administración pues se hagan este tipo de cuestiones para promocionar pues Asturias, pero Asturias non como si fuera un decorado, sino porque tiende a queda aportar al mundo. Y esto vale para muchas cosas, o sea, non solamente y el ámbito lingüístico, y también el musical, de internacionalización, por ejemplo, de las nuevas artes en general y cosas de este tipo. Bueno, no sé yo cuál es el autor de mires que tiene Adrián en este caso, pero a mí es que me parece que todo lo que pasa al rodio de él y es prácticamente un tuit, o sea, y a veces podemos sentir como cuestiones digamos como bones palabras, pero luego lo que vemos es que a la hora de la verdad, o lo que son las ediciones en sí mismas, pues es todo un poco chipiritifláutico y no aporta soluciones.
Pero y que además el tema este de lo turístico, lo que está promocionando el gobierno de Asturias no es un turismo, digamos, sano, en el sentido de que todo apunta y todo paez que lleva a hacer como una suerte de Magaluf del norte, una suerte de venidor del norte. Y creo que non lle positivo, porque, por exemplo, non lle positivo para las condiciones laborales que ya son bastante horroroses dentro de la hostelería. Non lo lle por la xentificación que supón la suba absurda también de los precios de la vivienda, que ya son bárbaros. Entonces, como tirar per esa línea para agudizar el problema non parece que sea una bona cosa. Pero é que tampouco val para lo que é el caltenimiento de los espacios naturales, como antes estábamos falando de las masificaciones absurdes. Pon muchísima atención, que esto es una cuestión que la verdad que me lleva a los demonios, porque pon muchísima atención constantemente na variante de Pallares, nel AVE, toda esta historia, y que si va a venir la xente de Madrid, no sé qué narices, para luego para luego non facer absolutamente nada en lo que tiene que ver con la interconectividad de Asturias, en lo que tiene que ver con poner a mellorar las líneas de FEBE, facer unas cercanías realmente, no sé, funcionales, eficaces. Esto non está sucediendo. No tiene sentido tardar, como quien dice, a Cangas del Narcea en decisión, prácticamente lo mismo, entre comino, prácticamente lo mismo, que agarrar el AVE, que además no es un AVE, y una albia. Esto también y otra. Pero bueno, entonces, digamos que todo lo que está representando esta especie de campaña publicitaria turistoide, pues non parece que sea lo que necesita Asturias en lo que hay en materia turística, y que por otra parte, de la misma manera que afeuta, o podría afeutar potencialmente, a agravar las condiciones laborales na hostelería, también na propia elaboración, no que se sirve, digamos, na calidad de los productos que se sirven. Porque suele pasar que el nivel de calidad del cocinado y de la propia materia prima que se adquiere suele baixear, suele amenorgar bastante. Entonces, bueno, a mí prestaríame que el gobierno diera una vuelta, que a prestar un poquitín más de atención a los turismos construidos desde los territorios y para los territorios, y no para el consumo del propio territorio, para el uso sin más y no la participación del mismo. Así que nada, dejo de daros la chapa y hasta un próximo vídeo.